Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Buenos días, bienvenidos todos. Vamos a disfrutar de la palabra de Dios en esta mañana, agradeciendo por el esfuerzo que usted ha hecho de venir. Como quiera o no, es un esfuerzo poder levantarse, poder arreglarse y venir a adorar a Dios en esta mañana. Así que bienvenidos aquellos, si hay alguien que nos esté viendo por medio de Facebook. Gracias por unirse a nosotros y de esta manera hacer posible la adoración a Dios en este primer día de la semana. Vamos a basar nuestra lección en esta mañana allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10. Si tiene su Biblia, abra su Biblia. Juan capítulo 10, y vamos a estar viendo los versículos 7 al versículo 9. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 7, capítulo 10, versículo 7 al versículo 9, y dice: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué bonita enseñanza la del Señor Jesús. El Señor Jesús, hermanos, vino a esta tierra durante 33 años, ¿verdad? Fue su vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Y durante toda su enseñanza, hermanos, Él estuvo utilizando muchas cosas que la gente conocía. A muy temprana edad Él comenzó a enseñar, y dice que los que lo oían se maravillaban de su enseñanza. No cabe duda que era un niño muy inteligente. A temprana edad Él ya era sabio en todas las escrituras y le gustaba la lectura. Lo hemos visto muchas veces, de cómo Él se ponía a leer allá con los maestros de la ley en las sinagogas los días sábados. Un joven, un niño, podríamos decir, bastante entrado en las cosas de su padre. Entre todas las cosas, hermanos, entre todas sus enseñanzas que Él tenía, siempre utilizaba cosas que el hombre conocía para poder entender lo que Él quería, para que le entendieran. Podemos ver, por ejemplo, Él en una ocasión dijo: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Otra vez dijo: yo soy el agua de la vida, el pan de vida, la sal de la tierra. Podemos ver en estos versículos que Él se está presentando como la puerta. ¿Pero qué es una puerta? ¿Quién no conoce una puerta? Todo, ¿verdad? ¿Para qué se usa una puerta? Normalmente, hermanos, una puerta es para entrar y salir, ¿no? Una puerta es la que divide dos paredes. Por ejemplo, esa puerta divide la calle y la iglesia, ¿verdad? Hay una división, hay una diferencia. Entonces, la puerta es algo muy importante porque se puede abrir y se puede cerrar, ¿verdad? Hay privacidad de este lado, del otro lado hay libertad. Entonces, el Señor Jesús se está presentando como la puerta, pero dice que es la puerta de las ovejas. Este es algo, hermanos, bien interesante, porque si es la puerta de las iglesias, de las ovejas, quiere decir que es la puerta de la iglesia, en otras palabras. La iglesia de Cristo, hermanos, hemos entrado por esa puerta, que viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Venimos a ser como el redil, ¿verdad? Las ovejas. El redil, o en otras palabras, conocido como su pueblo. El Señor Jesús, hermanos, es una puerta como una puerta de emergencia, donde el que no entra por esa puerta está en peligro. Esta puerta, hermanos, nos ayuda a escapar. Esta puerta nos ayuda a salir de emergencia. Recordemos que allá afuera hay peligro. El hombre corre peligro de su vida. Y no me refiero en un sentido carnal, sino en un sentido espiritual. Donde el hombre corre peligro, hermanos, de perder no la vida, sino de perder su alma. Ellos necesitan entrar por esa puerta. Ellos necesitan que esa puerta se abra para que ellos puedan entrar o puedan escapar
de allá del mundo y entrar a la puerta de las ovejas, a la puerta del redil. Podemos ver entonces que esta puerta, hermanos, ahí está, lista para aquel que quiera tocar. Dice que esta puerta, hermanos, se abre cuando uno toca. Cuando uno busca, esta puerta se abre. En esta puerta, hermanos, podemos ver que no hay discriminación. Todo aquel que toca puede entrar. Pero hay que hacer algo. Hay que buscar esa puerta. Vamos a pasar, hermanos, allá a un versículo anterior. Juan capítulo 5, perdón. Si vemos en el capítulo 5 y su versículo 24, miren lo que dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que quiero que veamos aquí es el traslado que ha habido de un lugar a otro, de las tinieblas a la luz. Dice que ha pasado de muerte a vida. Quiere decir, hermanos, que el que oye la palabra de Dios, el que hace caso, el que obedece a la palabra de Dios y entra por esta puerta, ha habido un traslado. Ha pasado por esa puerta y ha entrado al redil de las ovejas. Entonces dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que entró por esa puerta y ahora está en un lugar seguro. Un lugar donde no hay condenación. Un lugar donde hay seguridad. Pero ¿quiénes, hermanos, entran por esa puerta? Todos aquellos que quieren escapar, que quieren huir de la condenación. Aquellos que quieren entrar al redil. Aquellos que quieren escapar del peligro. Aquellos que quieren ir a un lugar seguro. Ellos, hermanos, pueden ir o pueden buscar esa puerta y esa puerta se abrirá. Por eso dice Juan 3:17 que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por él. Esa puerta, hermanos, está dispuesta a abrirle a todo aquel que la busque, a todo aquel que quiera. En otras palabras, hermanos, la puerta viene a ser como el mediador, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5 lo dice, que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Así que esa puerta, hermanos, está en medio y nosotros necesitamos trasladarnos de un lugar a otro para poder salvar nuestras vidas, para poder estar a salvo. ¿Por qué? Porque allá afuera hay peligro de que seamos arrebatados de nuestras almas. ¿Cómo podemos entonces encontrar esa puerta? Hay que buscarla. La puerta está, pero hay que buscarla. Si ahorita hubiera una emergencia aquí, ¿qué es lo primero que usted busca? La puerta, ¿verdad? No va a romper la pared si la puerta está ahí para abrirla. Si no hay una, hay otra. Queremos escapar del peligro, pero hay que buscarla, ¿verdad? No va a llegar a nosotros. Nosotros tenemos que buscar esa puerta para que esa puerta se abra. Dice Mateo capítulo 7, vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Entonces hay que buscar esa puerta, hay que llamar, hay que tocar. Esa puerta, hermanos, se abre. ¿Por qué? Porque esa puerta está dispuesta a abrirse para todos, y no solo para la iglesia, sino para todos aquellos que quieran venir al redil de Dios. Porque Jesucristo, hermanos, no solo vino por usted y por mí, vino por toda la humanidad. Vino por todos, por lo tanto, todos tienen ese derecho, esa oportunidad de poder salvar sus almas. Pero hay que buscar esa puerta.
No va a encontrar discriminación. El Señor Jesús los recibe con los brazos abiertos. Pero no es simplemente de llegar, tocar y entrar. No. El versículo que leíamos de Juan capítulo 5, versículo 24 lo dice. Que todo aquel que cree en el Padre, el que cree al que envió al Hijo de Dios. Esto significa ¿qué? Obedecer sus mandamientos. Todo aquel, hermanos, que cree, que se arrepiente, que se bautiza, que está dispuesto a seguir una vida con Cristo, esa puerta se abre. Una vez que esa puerta se abre, usted pasa a ser parte del reino de Dios. Usted pasa a ser como una de las ovejas. Ovejas, hermanos, que tienen un pastor. Así que después, hermanos, de haber sido bautizado, entramos al reino de Dios y somos parte de su redil. La iglesia somos sus ovejas, ¿verdad? El hermano lo decía en la mañana. Tenemos un pastor que se encarga de cada uno de nosotros. Somos los redimidos, los santos, los salvos, porque hemos pasado por esa puerta. Hemos sido trasladados de un lugar a otro. Pero esta, hermanos, no es la única puerta que existe. Hay otras puertas más. Si bien es cierto que Cristo es la puerta, pero no cualquiera puede entrar en ella. Solo aquellos que están dispuestos a cambiar su vida. Solo aquellos que están dispuestos a guardar sus mandamientos. Pero a pesar de esto, hermanos, existe una puerta más. Y esta puerta, hermanos, es muy diferente. Y la vamos a ver allá en Mateo capítulo 7, en el versículo 13 y versículo 14. Miren lo que dice. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El hombre entonces, hermanos, tiene dos caminos o dos puertas. ¿En cuál de ella quiere el hombre entrar? ¿En cuál de ella queremos nosotros caminar? Dice que está la puerta angosta. La puerta angosta, hermanos, es símbolo de ¿qué? De sumisión, de obediencia, de estar sumiso bajo los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos la libertad que hay como en la puerta ancha. En la puerta angosta, hermanos, debemos de entrar solos. No podemos llevar algo para entrar en esa puerta. A veces venimos del mundo cargados de tanto pecado. Traemos nuestras cargas, nuestras maletas, como decimos. Pero si usted quiere entrar por esa puerta angosta, no va a caber. Es una puerta angosta donde cabe usted solo. No puede llevar nada. No cabe. Porque es angosta, ¿verdad? Hay puertas, hermano, donde uno pasa solito, no puede entrar con algo. Por lo tanto, el Señor Jesús dice que nos despojemos de todo peso, de toda carga. Por eso nos invita a despojarnos, hermanos, para no entrar al reino de Dios con todas estas cargas. Ahí están las tradiciones y todo lo que el mundo practica. En esa puerta angosta, hermanos, no cabe. No podemos entrar con una gran carga. Pero la puerta ancha, hermanos, viene a ser símbolo de ¿qué? De libertad. Para entrar por la puerta ancha, hermanos, ¿qué tiene que hacer usted? Absolutamente nada. No haga nada, ya va por esa puerta. Usted puede llevar cuanta maleta usted quiera, de todo lo que usted quiera llevar. Haga sus grandes maletas de pecado, de todo lo que el mundo ofrece, ahí cabe. Pásele, bienvenido. Pero la mala noticia, hermanos, es de que esta puerta conduce a la condenación. Podemos llevar todo lo que queremos, pero vamos al infierno, vamos al castigo eterno. Y nadie queremos ir para allá. Es como querer amontonar riquezas, hermano, y decir el día que me muera me lo llevo todo. No se puede. Todo eso se va a quedar. Quienes se van, solo nos vamos nosotros. Es más, ni el cuerpo nos llevamos. Únicamente el alma, que es la que tendrá que rendir cuentas a Dios.
Así que podemos ver entonces que por la puerta ancha es símbolo de libertad. Y es ahí, hermanos, donde está el mundo, donde el hombre corre peligro, donde su alma corre peligro de ser castigada por no obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay sujeción. Y todo esto, hermanos, es bien complicado, porque estamos acostumbrados a vivir una vida libre y ahora queremos dejar todo lo de atrás, todas nuestras cargas, queremos entrar por esa puerta angosta y no nos gusta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir este tipo de vida. Pero si queremos la vida eterna, si queremos ir al cielo, necesitamos entrar sin cargas. Eclesiastés le dice a los jóvenes: jóvenes, disfruten la vida, gócense, hagan lo que quieran, vayan a donde quieran, pero ¿saben qué? De todo esto Dios les va a pedir cuentas. Y esto es que Eclesiastés se lo dice a los jóvenes. Pero hermanos, los jóvenes son personas como nosotros, como todos. Por lo tanto, todos podemos tomar este versículo de que hagamos lo que hagamos, todos seremos juzgados, ya sea bueno o sea malo. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Dejar nuestras maletas allá atrás y entrar por esa puerta. Esto, hermanos, trae bendición. Esto, hermanos, trae privilegio. La bendición es que vamos por un camino derecho. Vamos por el camino correcto. Para muchos, hermanos, esto es aburrido. Muchos dicen: otra vez la iglesia. Pero esto es, hermanos, lo que la Biblia nos enseña. Esto es lo que la palabra de Dios le dice a su pueblo. Que perseveremos y sigamos por ese lugar. Regresemos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a leer los versículos. Dice el versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí podemos ver, hermanos, el cuidado que Dios tiene de su pueblo. Dice que hallará pastos. Recordemos que usted y yo somos las ovejas del redil, el cuerpo de Cristo. Dice: y hallará pastos. ¿Qué significa? Que el pastor, ¿verdad?, alimentará a su pueblo. Que el pastor tendrá el cuidado de su rebaño. Él nos ayudará, Él nos pastoreará. Dice el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En otras palabras, estando con Dios, hermanos, no nos falta nada. Tal vez usted pueda aguantar hambre, pero no hambre espiritual, que es lo más importante. Dice en el versículo, regresemos al versículo 2 y 3. Juan capítulo 10, versículo 2 y su versículo 3. Dice: mas el que entra por la puerta de las ovejas, leamos el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Aquí podemos ver que somos el redil, el pueblo de Dios, las ovejas, que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Pero dice en el versículo 3 que a este el portero abre y las ovejas oyen su voz. Oír la voz de Dios, hermanos, es muy fácil, ¿verdad? Usted abre la Biblia y lee, y prácticamente ya está leyendo la palabra de Dios. Pero en este caso, hermanos, específicamente, tenemos que oír la voz del buen pastor. Dice que las ovejas oyen su voz. Usted y yo oímos la voz ¿de quién? Del buen pastor, la voz de la puerta, la voz del que nos dejó entrar. Quiere decir, hermanos, que cuando usted lee entonces la Biblia, usted puede leer el libro de Samuel. ¿Está oyendo a la voz del pastor? Déjeme decirle que no. ¿Está oyendo la voz de Dios? Claro, toda la Biblia es palabra de Dios.
Pero tenemos que reconocer la palabra de Dios, la voz. ¿A qué voz vamos a obedecer? La voz del buen pastor. No el pastor, ¿verdad? Como muchos dicen, el pastor de la iglesia. Y de todo esto hablaba nuestro hermano en la mañana en su clase, acerca de aquellos que se aprovechan, ¿verdad? Los pastores, de sacar ganancias del pueblo de Dios. Estamos hablando, hermanos, de nuestro pastor espiritual. Porque el pastor, hermanos, hay pastores que son asalariados o con beneficios de ganancias, pero el Señor Jesús no está hablando de esto, sino está hablando de un pastor espiritual que cuida de nosotros. Podemos entonces decir que la iglesia necesita oír la voz del buen pastor. Dice el versículo 4, y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En el versículo 4 encontramos que dice que él va delante de las ovejas. En otras palabras, él es el primero. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién va delante entonces? Cristo, ¿verdad? El pastor, que es el quien guía a su pueblo. Él va delante y nosotros somos las ovejas, o sea, la iglesia, y todos conocen su voz. Este punto, hermanos, es bien importante tocarlo, acerca de escuchar la voz del buen pastor. ¿Por qué? Porque muchos conocen la voz de Moisés, la voz de Elías, o la voz de Jeremías, la voz de David. David dice que hay que tocar música, toquemos música. No están oyendo la voz del buen pastor. Es importante escuchar la voz del pastor, o sea, en otras palabras, la voz de Cristo. Yo no sé, hermanos, si a usted le suena familiar aquella frasecita cuando Jesús se transfiguró allá en el monte de la transfiguración, o cuando Jesús fue bautizado, aquella voz que vino del cielo, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y esto, hermanos, es parte de la doctrina de la iglesia de Cristo. Por eso es importante obedecer a la voz de Cristo, a lo que Cristo enseñó. Por eso es que nos llamamos cristianos. Un pentecostés, con todo respeto, pero él no es cristiano, no sigue a Cristo. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Cristo. ¿Por qué? Porque a él lo seguimos. Dice aquí el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de las ovejas y le siguen, porque conocen su voz. En otras palabras, si yo conozco la doctrina de Cristo y me salgo y me voy a otra iglesia, no lo estoy siguiendo, no estoy reconociendo su voz. Reconocer la voz, hermanos, del Hijo de Dios cuesta. Para muchos es complicado. ¿Por qué? Porque es que la iglesia de Cristo es aburrida, ¿verdad? No hay ambiente, no hay aplausos, no hay nada. Esto, hermanos, desanima a mucha gente. Vienen y miran lo que es la iglesia de Cristo y dicen, no, yo quiero ir donde yo me sienta bien. Ahora, muchos dicen, ¿para qué vas a ir a un lugar si no te sientes bien? De nada te sirve. No puedes adorar a Dios si no te sientes bien. Pero yo pregunto, ¿será que en la iglesia estamos para que nos sintamos bien? Si fuera por mi parte, por sentirme bien, yo no estuviera aquí en la iglesia. La iglesia, hermanos, no es cuestión de gustos. No es cuestión de que si a usted le gusta o no le gusta. Usted enfóquese en adorar a Dios como Dios manda y punto. No necesitamos, hermanos, estar de que si me siento o no me siento bien. Esto, hermanos, hace a que muchos no oigan la voz del buen pastor. No reconozcan la voz. Dicen, no, pues la Biblia dice que tenemos que hacer esto, hagámoslo. No importa si lo dijo Elías o lo dijo Moisés. Pero es importante reconocer la voz del Hijo de Dios.
Versículo 4 dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Así que los que hasta hoy seguimos en la iglesia de Cristo, seguimos entendiendo, seguimos reconociendo que esta es la doctrina del Hijo de Dios. Esta es la doctrina que Dios quiere que usted y yo practiquemos. Porque es lo que Cristo enseña. De nada nos sirve ir al libro de los jueces y ver todos los sacrificios que se hacían en aquel tiempo, porque eso no es lo que Jesucristo enseña. Eso no es, hermanos, la voz del buen pastor. Así que para permanecer en esto, hermanos, necesitamos esforzarnos y seguir adelante. Y seguir reconociendo siempre en todas las cosas la voz del buen pastor. ¿Por qué? Porque queremos estar dentro del redil. No queremos salir. Queremos estar dentro del redil, necesitamos esforzarnos. Y es que para todo, hermanos, se necesita un esfuerzo. Muchas veces queremos hacer cosas que no nos cuesten. Queremos, claro, la salvación es gratis, pero queremos obtener la salvación sin hacer nada. Necesitamos esforzarnos para poder seguir obteniendo la vida eterna. De otra manera nos va a pasar como aquel profeta Eliseo, ¿se acuerdan? O más bien dicho, con Naamán, aquel general del ejército, que llegó con Eliseo y como él era leproso, este rey, hermanos, quería que Eliseo orara por él, para que su lepra desapareciera. Pero ¿qué le dijo Eliseo? Eliseo le dice, yo quiero que vayas al río Jordán y te metas 7 veces en el río. Aquel hombre no le gustó y dice, no, pues tú eres profeta, yo pensé que eso lo ibas a decir, o ibas a invocar a tu Dios y yo iba a ser sanado. Pero Eliseo le dice, no, el mandamiento era de que fuera y se metiera 7 veces en el río Jordán. Él dice, pero ¿cómo? Habiendo ríos aquí más cerca. Ahí tenemos al río Farfar, al río Habana. ¿Por qué no voy a uno de esos? Están más cerca, están más limpios. Este rey, hermanos, quería ser limpiado de su lepra sin hacer nada, sin hacer un mínimo esfuerzo. Él quería ser sanado, pero quería que por obra de magia él fuera sanado. Al final tuvo que obedecer y aquel hombre fue sanado. ¿Qué nos enseña esto? La obediencia a lo que Dios nos manda. En este caso, la obediencia a la voz del buen pastor, que debemos de mantener siempre con nosotros. Leamos lo que dice el versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto es exactamente lo que el Hijo de Dios vino a hacer por nosotros, por la iglesia de Cristo. Él dio su vida para que usted y yo fuéramos salvos de la condenación. Luego dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, esto es bien interesante. Nosotros conocemos a Dios. ¿Cómo lo conocemos? A través de la Biblia, a través de su palabra. Pero yo le pregunto a usted, ¿será que Dios nos conoce también a nosotros? Dios nos ve, Dios nos formó, Dios nos hizo. Pero en cuanto a lo que estamos practicando, ¿será que Dios nos conoce? ¿Se acuerda usted lo que pasó allá en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante? Aquellos que fueron presentados y dijeron, pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Estaban como peleando, ¿no? Yo tengo derecho de ir al cielo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Le dijo, nunca los conocí a ustedes. Ellos estaban seguros en la tierra que Dios los conocía, pero Dios dice, no, yo no los conocía a ustedes. A pesar de que habían hecho cosas milagrosas, Dios les dice, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Asegurémonos entonces que Dios, hermanos, nos conoce a nosotros lo que estamos haciendo. Mucha gente dice, ¿conoces a Dios? Sí, lo conozco. Pero Dios nos conocerá a nosotros.
¿Estará de acuerdo Dios con lo que estamos haciendo? Volvemos a lo mismo. Si nos sentimos cómodos, me siento cómodo yo. Pero ¿será que a Dios le gusta esa comodidad? ¿Será que lo que yo siento, lo siente Dios? No. La Biblia, hermanos, es clara en lo que enseña. Y no importa si nos gusta o no nos gusta, Dios eso quiere, punto. Hay muchos ejemplos, hermanos, en el Antiguo Testamento, donde podemos ver de personas que no querían hacer las cosas, pero Dios sí quería que se hicieran. Y esto, hermanos, es lo que cuenta, porque aquí no se trata de sentimientos, no se trata de mandar que hay que hacer ciertas cosas, sino que aquí la autoridad es la palabra de Dios, la voz del buen pastor, como cristianos que debemos de oír siempre la voz de Dios. En esto, hermanos, debemos de perseverar. Donde dice el versículo que las ovejas lo siguen porque conocen su voz y Él las conoce. Esto no es más que la perseverancia de seguir en la iglesia de Cristo, en la doctrina que Cristo ha enseñado, en la doctrina que Cristo quiere que nosotros sigamos, porque esa es la única forma de poder llegar a la salvación. Podemos ver entonces, hermanos, las dos puertas. ¿Por cuál de todas o de las dos queremos ir? ¿La puerta donde hay libertad o la puerta donde hay restricciones? Donde necesitamos entrar sin pecado, donde necesitamos entrar solos, donde no cabe nada. En esta mañana, hermanos, la puerta ahí está. ¿Alguien quiere tocar esa puerta? ¿Alguien quiere entrar a la puerta del redil? Esa puerta, hermanos, se abre. Leíamos donde dice el versículo que el que toca se le abre. ¿Quiere usted tocar? ¿Quiere usted llamar? O si usted está afuera, ¿quiere usted entrar a ese redil? Pero hay condiciones. Estar dispuesto a cambiar su forma de vivir.